La tan esperada Navidad, las posadas, los obsequios y, ¿por qué no?, experiencias con lo paranormal suceden en estas fechas. De casualidad, alguien cercano a ti ha tenido alguna blanca Navidad. En dado momento, a plena vista, pueden ocurrir sucesos paranormales como los que les voy a contar en esta ocasión. Sin más, comenzamos. Santa Claus de porcelana, basado en la anécdota de Germán Fonseca. La tía Carlota nunca se casó y como tampoco tuvo hijos, y no fue porque no haya querido, sino como muchas mujeres que llegan a comprometerse en su matrimonio y el mero día de su boda las dejan vestidas y plantadas frente al altar. Eso fue lo que sucedió con ella. Mi nombre es Germán y lo que les contaré aún sucede en casa de mi tía. Ella tiene una gran colección de muñecas. De hecho, un cuarto lo destinó para su colección. Todo se inició el día que la dejaron en la iglesia vestida de novia, pues el novio jamás se presentó. Algunos en la familia dicen que es una manía todo lo que hace, pero con el tiempo comprendí que no era así. Esto es una manera de amortiguar su dolor por lo sucedido. Yo la visito muy seguido. Ella ahora tiene 60 años y pareciera que el tiempo no pasa en ella. Yo la visito muy seguido. Ahora tiene 60 años y pareciera que el tiempo no pasara en ella. Como les contaba, tiene una gran colección de muñecas, desde porcelanas, de tela y hasta el más extraño material que puedan pensar que es imposible que le den forma a unas muñecas. Ella solo las exhibe en su casa en días claves del año como lo son el Día de Fieles Difunto o Navidad, colocando diferentes muñecas y muñecos por toda la casa. Desde Catrinas el 2 de noviembre, así como Santa Claus y duendes por toda la casa en el mes de diciembre. Y es de este Santa Claus del que quiero contarles. Desde que mandó a construir la casa, se cuenta que comenzaron a suceder cosas extrañas en ella. Estando en obra negra, el velador falleció un 25 de diciembre. Y como esos días nadie se presentó a trabajar, sino hasta días después, fue cuando se percataron de la muerte del pobre hombre. Pero no solo el velador falleció, sino 2 albañiles más. Uno cayó desde el techo y cayó sobre unas varillas. Mi madre nos contó que fue una muerte muy horrible para el albañil, porque tardó en llegar la ambulancia. Y como se encontraba atravesando por varias varillas, nadie se atrevió a sacarlo de ahí. El último en fallecer fue exactamente donde se encuentra el nicho, justo en el descanso de la escalera. Se asustó con algo, resbaló y se desnucó. Cuando lo atendieron, ya estaba sin vida. Todos cuentan que es por eso que lo sobrenatural se hace presente en casa de la tía Carlota. En el nicho es justo donde coloca a Santa Claus. Este se encuentra hecho de porcelana. Su traje es de terciopelo rojo y sin faltar los pedazos de charol negro. Mide como 1,5 metros. Es pesado por el material en el que está hecho. En una ocasión mi tía me pidió que le ayudara a adornar la casa en la Navidad del 2016. La caja es de madera y todo envuelto en hules para que no se dañe. Cuando lo estaba colocando le pregunté a mi tía de dónde había adquirido esa reliquia.
Ella me contó que ella y el que fue su prometido lo compraron en una casa de antigüedades y es por eso que lo cuidaba tanto. En verdad que era muy pesado y se lo hice saber. Ella solo sonrió y me dijo que estaba lleno de recuerdos. Pero la verdad, no sé por dónde podría haber metido esos recuerdos de los que, según ella, tenía la figura. Pues por ningún lado se le miraba que estuviera dañado. Además que no se sentía hueco. Ya apreciándolo de cerca, en verdad que sí era antiguo. Unos enormes ojos y mostrando una sonrisa que se apreciaba con la barba que tenía. Pero también me di cuenta que el cabello y la barba parecían cabellos humanos. Como mi tía se encontraba buscando algo en el lugar donde lo guarda, intenté quitarle el rostro, pero una voz detrás de mí me hizo dar un salto del susto. Les puedo jurar que solo su rostro y el torso del muñeco están hechos de porcelana. Lo más extraño era el olor que percibía el muñeco. Fue cuando recordé lo que mi hermano me dijo. Ese Santa Claus se mueve por sí solo. No hay manera de que lo haga, ya que no es posible de que se baje por sí solo. El nicho se puede ver desde cualquier ángulo de la casa. Es como si fuera un guardián en ella, aunque también los duendes tenían un extraño aspecto. Mi tía me dejó solo porque tenía unas cosas que hacer. Yo me dedicaba a poner los adornos en el nicho, esferas, muérdagos y cuantas cosas se le ocurrían a la tía. En eso estaba cuando en uno de esos movimientos me hizo quedar cara a cara con el Santa Claus. Este tenía sus ojos bien abiertos. Por instinto, acerqué mi rostro al de él y fue cuando los movió. Del susto casi caigo por las escaleras. Pensé que había sido mi imaginación. Comencé a tener miedo, pues ese muñeco se quedaba mirando. Ya no quise acercarme a él hasta que mi tía regresara. Estúpidamente le pregunté, ¿qué miras, tonto? Y ese maldito muñeco volvió a mover los ojos. Fui a parar hasta abajo y ya no me quería regresar a terminar hasta que mi tía llegara. Si me lo hubieran contado me hubiera reído y no lo hubiera creído, pero como me pasó a mí, era algo muy diferente. Cuando regresó la tía, yo me encontraba muy nervioso y ya no quería seguir ayudándole. Ella se dio cuenta de mis nervios y miró hacia el nicho. Me aseguró que ya había hecho demasiado, que le esperara y pediría un taxi para que me llevara de vuelta a casa. Ella se mantuvo callada en los minutos que tardaron en pasar por mí. Algo me decía que ella sabía que su Santa Claus se movía, pero nunca lo iba a decir. Cuando llegué a casa y le conté a mi madre lo sucedido, me miraba sin decir una palabra. Intuí que lo sabía porque cuando terminé me comentó que en esa casa pasaban más cosas y que yo ni siquiera me daba cuenta. Todo comenzó después de la muerte de los obreros y cuando la casa quedó lista para ser habitada. Les llegó la noticia de otro fallecimiento, la muerte del que fuera novio de mi tía. No permite que nadie le ayude, posiblemente porque no quiere que nadie se meta con sus recuerdos o le hagan alguna pregunta. Nadie la visita porque le tienen miedo, y esto no solo porque ese Santa Claus se mueve por sí solo. La familia asegura que son las almas de los obreros y el velador los que hacen que ese muñeco se mueva. Aunque mi abuela y su hija Carlota no se hablan
ni se frecuentan desde el día de la boda no realizada. Esto porque la abuela asegura que dentro de ese muñeco están las cenizas del difunto novio de Carlota. Aunque la familia lo ha desmentido, siempre recuerdo las palabras de mi tía. Está relleno de recuerdos. Ya han pasado algunos años, y he de confesarles que quisiera que me pida que le ayude a colocar el Santa Claus de porcelana en el nicho. Hacer de cuenta que tuve un pequeño accidente y lanzarlo por las escaleras para que éste se quiebre y ver el contenido en su interior. Hasta hoy mi tía sigue pasando la Navidad sola en su casa, rodeada de sus recuerdos y sus muñecas, y desde luego con ese Santa Claus de porcelana haciéndole compañía. Apariciones en Navidad, basado en la anécdota de Juan Luis Peña. En otros tiempos, uno cuidaba a sus hijos de los espectros que nuestros abuelos, padres o personas nos contaban historias de terror, desde la Llorona hasta el Chupacabras y varios más. Pero hoy cuidamos a nuestros hijos de otros peligros diferentes, un terror tangible que sucede a diario. Permítanme presentarme. Mi nombre es Juan Luis Peña. Aunque lo que les mencioné no ha pasado de moda en las historias que a diario escuchamos en canales con contenido de sucesos paranormales y las historias que nos causan cierto miedo, aunque también nos atraen recuerdos de haber escuchado algo parecido a ellos. Yo soy un padre de familia. Mis hijos ya son adultos y formaron sus propias familias. Uno es sobreprotector con ellos cuando son niños, y no quisiéramos que les sucediera algo malo. A mí siempre me ha gustado la festividad de Navidad. Nina, mi esposa y yo, siempre tratamos de adornar la casa con el árbol navideño, el nacimiento y tener sus obsequios. Fue en una de esas fechas que sucedió la historia que les contaré. Hace tiempo tuvimos un vecino que venía del estado de Hidalgo. Por motivos de su trabajo, tenía que viajar constantemente. En muchas ocasiones su familia viajaba con él, pero en esa ocasión se quedaron más tiempo de lo que él esperaba, dándole hasta cierto punto un poco de tranquilidad a su familia. Pero todo eso cambió en la Navidad de 1997. Para contarles la historia, prefiero tener en el anonimato el lugar y los nombres de los afectados. El señor se llamaba Ricardo, tenía 2 hijos y su esposa de nombre Marcela. La señora era muy creyente en lo que a lo paranormal se refiere. En varias ocasiones le comentó a mi esposa que algo había en su casa. No sabía cómo explicarlo, pero algo se percibía. Ella no lo miraba, pero su hija de 6 años sí. Veía un punto fijo en una esquina de la sala. Y cuando le preguntaba qué era lo que veía, la niña solo le señalaba con un dedo, pero ella aseguraba que se acercaba donde le decía a su hija. No palpaba nada físico que estuviera ahí, pero solo se percibía una leve ráfaga de aire helado. Y cuando se alejaba de ahí, la temperatura en la casa era diferente. Le preguntó a mi esposa si sabíamos de algo que haya pasado en esa casa, para que estuviera su hija mirando a un posible fantasma. Mi esposa le contestó que no tenía información de sus antiguos dueños, ya que esa vivienda siempre había estado sola y nadie la había ocupado hasta ese momento que llegaron ellos.
Cuando Nina me contaba lo que la vecina le decía, para mí era algo extraño, pues nosotros no sabíamos nada de la historia de esa casa, ni de sus antiguos dueños. Ya teníamos muchos años viviendo en esa casa, y ningún vecino contó qué pasó con sus antiguos dueños. Cuando llegó el mes de diciembre, doña Marcela comenzó a percibir un olor a humo. Buscaba por toda su casa el origen de este, por si fuera algún cortocircuito o algún cerillo con el que estaba jugando quizás uno de sus hijos, o al prender la estufa no lo apagó bien. Pero así como comenzaba, así dejaba de olerse nuevamente. Recuerdo que amablemente nos invitaron a pasar un rato con ellos, así como a otros vecinos. Don Ricardo les obsequió unas botas de tela con dulces a los niños. El momento fue agradable. Estuvimos alrededor de casi 2 horas conviviendo, pero como los otros vecinos se reunían con familiares en otros sitios, estos se tuvieron que ir. Nosotros nos quedamos alrededor de unos 20 minutos, para luego empezar a despedirnos y desearles una feliz Navidad. Para ser honesto, ojalá y nosotros también nos hubiéramos retirado junto con los otros vecinos, y así no haber sido testigos de lo que ahí sucedió. Ya estábamos por retirarnos cuando la niña nuevamente comenzó a señalar hacia la esquina de la sala. Todos volteamos para ver de qué se trataba. El olor a humo nuevamente se hizo presente. Este olía en verdad horrible, como si estuvieran quemándose ropa, carne, plástico. Eran tanto los aromas que se respiraban, pero a mí me dio olor a vino. Mi hijo Luis estaba muy cerca del árbol navideño. Dio un grito que se nos erizó la piel. Todos volteamos hacia donde nos indicaba la pequeña. Fue lo más espantoso que he visto hasta ahora, y eso que no fui el único que los miró. En la esquina de la sala junto al árbol se apreciaban 3 cuerpos. 2 niños y un hombre vestido de lo que parecía ser Santa Claus. Los 3 estaban unidos, y el hombre los medio cubría. Todos estaban quemados como si hubieran estado en un incendio. El rostro desfigurado del Santa Claus, el gorro y la barba pegados a la poca piel. Su traje lleno de cenizas, al igual que el cuerpecito de los niños, quienes, al igual que el hombre, nos observaban con sus ojos bien abiertos, como si tuvieran carencia de sus párpados. Todos comenzaron a gritar. Mi esposa tomó a mis hijos y los sacó de la casa. La familia de Ricardo salió por la otra puerta. Solo él y yo nos quedamos en la sala, viendo a esos espectros que, como cenizas, comenzaron a desaparecer. No sé cómo salí de esa casa y corrí a la mía. Encontré a mi esposa histérica y a mis hijos llorando por lo que habían visto. Ya ni siquiera nos acordamos de festejar la Navidad, pues aún temblábamos de miedo por lo que había ocurrido. Al día siguiente me di cuenta de que el auto de los vecinos no estaba estacionado frente a su casa. De hecho, ya no los volvimos a ver. No sé cuándo fue el día que se fueron de la colonia. Comencé a preguntar a los vecinos que ya tenían más tiempo viviendo ahí, pero nadie tenía conocimiento de que haya ocurrido algún incendio en esa casa. Don Gavino, el dueño de la tienda de la esquina, me confirmó que esa parte donde vivimos nosotros eran territorios baldíos. Sí hubo escombros de casas, pero al igual que nosotros. Él tampoco sabía de alguna historia de lo que nosotros vimos esa noche. Creo que no fui el único que tuvo pesadillas por un buen tiempo,
pues mis hijos despertaban gritando a mitad de la noche. Mi esposa en una ocasión me comentó que quizás ese era el padre de aquellos niños, y se ha de haber puesto el disfraz de Santa Claus para entregarles los regalos a sus pequeños. Lo más probable fue que hubo algún cortocircuito en alguna parte de esa casa y no pudieron salir. Esa es nuestra teoría. Quizás sea la explicación más lógica, porque en verdad él parecía estar protegiendo a los pequeños, y el solo pensar se siente escalofrío. Por casi 2 años ya no festejamos la Navidad, hasta que dejamos a un lado nuestros miedos. Con el tiempo lo superamos. Déjenme decirles que hasta el día de hoy esa propiedad sigue en completo abandono. Ni los vagos se meten a invadirla, y si alguna vez lo intentaron, se han de haber llevado el susto de mirar aquello que nosotros también se nos manifestó hace ya muchos años.